Hola, buenas noches. Soy Jessica Cadenas Fernández. Hoy hablaremos de un tema muy importante y más básico que todo médico general va a ver en su práctica clínica. Es el examen general de orina, o también conocido como EGO. ¿Qué es el examen general de orina? Es la evaluación física, química y microscópica de la orina. También conocido como uroanálisis, es una de las pruebas de gabinete más importante en la determinación del estado de salud de nuestro paciente, ya que mediante este análisis se puede determinar muchas características de funcionamiento en varios órganos internos. El EGO se determina los siguientes parámetros: el examen físico, el examen químico, el microscópico. En cuanto al examen físico, se determinan los siguientes parámetros: aspecto, color, olor, volumen, pH y la densidad. El aspecto. El color amarillo de la orina es debido en gran parte al pigmento urocromo y a pequeñas cantidades de urobilinonas y uroeritrina. Se considera que la excreción de urocromo es proporcional al metabolismo basal y aumenta durante la fiebre y la caquexia. Una orina clara es en una persona normal, es a consecuencia de una elevada ingesta de líquidos. La orina es más oscura cuando se retiene el líquido. El color indica el grado de hidratación de nuestro paciente. El color de la orina es de amarillo claro, lo normal. El color que está dado principalmente por dos pigmentos que son el urocromo y la urobilina. Se debe considerar también la administración de medicamentos, la dieta y el medio ambiente. Los tipos de colores va a ser el rojo, que causas patológicas podemos pensar en una hemoglobinuria, en una mioglobinuria, en una hematuria, en un síndrome carcinoide. Y los no patológicos en una rifampicina, en un betabel. El color naranja, pensamos en pigmentos biliares, y en lo no patológico en fenotiacinas, en la fenazopiridina. En el amarillo pensamos en cuanto a las causas patológicas en una orina concentrada y en una bilirrubina. No patológico, administración de tetraciclinas, zanauria, fenacetina, nitrofurantoína. El verde azul, no patológico, como la amitriptilina, triamtireno, compuestos vitamínicos y el azul de metileno. Y lo patológico va a ser la biliverdina, la infección por pseudomonas. El color negro, en cuanto a lo patológico, va a ser por la melanina, por la urobilina, por la metahemoglobina. Y lo no patológico, la levodopa, compuestos de hierro, fenoles, y el marrón, que va a ser por la mioglobina, por compuestos biliares. Y lo no patológico, las habas, el metronidazol, el dopa, riobarbo. También el color puede ser blanco lechosa, que esta se va a deber a una quiluria, a una piuria, a una hiperosaluria. También puede ser incolora, que esto se va a deber a la ingesta de diuréticos, en una diabetes insípida, en consumo de agua. Y la turbia va a ser por una piuria, por una fosfaturia y fecaluria. El pH nos revela el equilibrio ácido-base. El valor normal va a ser de 4.6 a 8. Puede existir una variación diurna en el pH de la orina, así como la dieta y la enfermedad producen cambios importantes en este. Las infecciones del tracto urinario generalmente van a ser causadas por bacterias reductoras de la urea, como ser el Staphylococcus y el Proteus. Frecuentemente van a tornar el pH alcalino,
aunque la mayoría de las bacterias patógenas que no utilizan urea dan a la orina un pH ácido. Entonces, va a estar la orina ácida y la orina alcalina. La orina ácida se puede deber a una acidosis respiratoria y metabólica, a una cetoacidosis diabética, a una falla renal primaria, a un vómito severo, a una diarrea crónica, a una extravasación, a una pirexia, a un catabolismo de proteína, a una hipoxia. Y en cuanto a la orina alcalina, va a ser por una alcalosis respiratoria y metabólica, por una infección urinaria dada por bacterias de urea, por un vómito, por acidosis tubular renal, por cistitis o por una úlcera gástrica obstructiva. La densidad indica el peso de los solutos disueltos en la orina. El valor normal va a ser de 1.05 a 1.030. Las diferentes causas nos pueden dar un aumento o disminución de esta densidad. El aumento puede ser por diabetes mellitus, puede ser por una insuficiencia suprarrenal, por una insuficiencia cardíaca, por hepatopatías, por un vómito o diarrea, por fiebre. Y la disminución va a ser por tubulopatías, por pielonefritis, por diabetes insípida, por diuréticos, por glomerulonefritis. En cuanto al examen químico, se determinan los siguientes parámetros: la proteína, la glucosa, las cetonas, las bilirrubinas, el urobilinógeno, la hemoglobina o mioglobina y los nitritos. Las proteínas es un indicador de la función de filtrado renal. Los valores normales van a ser de 20 miligramos decilitro, menos de 150 miligramos decilitro. La albuminuria normal va a ser menor de 30 miligramos por 24 horas y la microalbuminuria va a ser de 30 a 300 miligramos por día y la macroalbuminuria va a ser más de 300 miligramos por día. Para esto tenemos una clasificación de proteinuria según su intensidad, que tenemos a la proteinuria intensa, que va a ser mayor de 3 gramos por día, la proteinuria moderada, que es de 0,5 a 3 gramos por día, y la proteinuria mínima, que es menor a 0,5 gramos por día, y proteinuria normal, que es menor a 150 miligramos por día. ¿En qué nos hace pensar? La proteinuria mínima nos hace pensar en un ejercicio, puede ser por fiebre, puede ser por una hipertensión arterial, puede ser por tubulopatías, por infecciones, y la proteinuria moderada va a ser por una glomerulonefritis crónica leve, por una insuficiencia cardíaca congestiva, por una pielonefritis, por un mieloma múltiple y también puede ser por preeclampsia. La proteinuria intensa va a ser por glomerulonefritis aguda o puede ser también las crónicas graves, por una nefropatía diabética grave, por una amiloidosis o también puede ser por lupus. Tenemos a la glucosa. Normalmente no aparece en orina, se presenta en orina cuando se supera el umbral máximo de filtración de 200 miligramos por decilitro. Es importante determinar si a nivel sérico existe una hiperglucemia. Entonces, están los valores altos e hiperglucemia, que nos hace pensar en una diabetes mellitus, en una acromegalia, en un síndrome de Cushing, en hipertiroidismo, en una enfermedad pancreática, alteraciones metabólicas graves, en fármacos como la tiazida, los corticoides, los anticonceptivos. Y los valores altos sin hiperglucemia está la tubulopatía y el embarazo. Las cetonas. Su presencia en orina es una respuesta al déficit de glucosa, que cuando no es normal que se presente en la orina. Cuando da positivo, nosotros pensamos en una cetoacidosis diabética, en alcoholismo, en inanición, en dietas hiperproteicas, en isopropanolol, en patología febril, hipertiroidismo, embarazo y lactancia. La bilirrubina y el urobilinógeno. Se trata de detección de bilirrubina directa en orina y el urobilinógeno se encuentra en desuso, pues nosotros tenemos más precisión en bilirrubina directa e indirecta en sangre. Cuando
Esta bilirrubina da positivo. Nosotros pensamos en una ictericia obstructiva, en una cirrosis, en una hepatitis aguda, en un síndrome de Dubin-Johnson o rotor. También cuando, el urobilinógeno, el valor normal es de 0 a 4 miligramos por día. Cuando este da alto, nosotros debemos pensar en una anemia hemolítica, en una insuficiencia hepática, en una colangitis y en una extravasación. Cuando es bajo, en una obstrucción biliar, en una fístula biliar y una lesión renal aguda grave. La esterasa leucocitaria es la presencia de leucocitos en orina mediante la determinación de esterasa. Cuando este da positivo, nosotros debemos sospechar de una infección de tracto urinario. Al igual que los nitritos, ambos van a tener una relación con sospecha de ITU. Examen microscópico. Se determinan los siguientes parámetros: células, eritrocitos, leucocitos, cristales, cilindros. El examen microscópico constituye una parte vital del análisis de orina de rutina. Es una herramienta diagnóstica valiosa para la detección y evaluación de trastornos renales y del tracto urinario, así como de las enfermedades sistémicas. Los valores normales, los eritrocitos deben ser menos de 3 por campo, los leucocitos menos de 5 por campo, algunos cilindros, células epiteliales y cristales. Posteriormente vamos a hablar de la sangre, que va a ser la hematuria, que dijimos que lo normal es de 1 a 3 por campo. Entonces nosotros consideramos microhematuria cuando es de 3 a 100 por campo, macrohematuria cuando es de mayor a 100 a 150 por campo. La etiología se va a dividir por dos orígenes, que va a ser el origen nefrológico y el origen urológico. En el nefrológico nosotros vamos a pensar en glomerulopatías, en vasculopatías, y en el urológico vamos a pensar en litiasis, en quistes, en tumores. La leucocitaria o leucocituria es la presencia de más de 5 leucocitos por campo. Los valores elevados, nosotros debemos pensar en ITU, en presencia de eosinofilia, en nefritis, túbulo intersticial, aguda o crónica. Cilindros. Son moldes de túbulos renales constituidos por material proteináceo, células o inclusiones celulares. Nosotros las vamos a dividir en simples y en cilindros con inclusiones. Dentro de las simples están los hialinos, que nosotros pensamos en una orina concentrada, en una insuficiencia cardíaca, en una lesión renal crónica, en una nefropatía diabética. Los serios, pensamos en grasa, aparecen en lesión renal crónica avanzada o pielonefritis. Los cilindros con inclusiones, como hematíes, nosotros pensamos en una glomerulonefritis, vasculopatías, en un infarto renal, en leucocitos, en una glomerulonefritis, pielonefritis, células epiteliales, pensamos en una necrosis tubular aguda, glomerulonefritis, infección por citomegalovirus, y los granulosos vamos a pensar en un síndrome nefrótico, pielonefritis, necrosis tubular, y los grasos, que va a ser en un síndrome nefrótico y en una enfermedad de Fabry. Los mixtos, como en una glomerulonefritis proliferativa. Y entonces esto es lo que podemos evaluar y diagnosticar con un examen general de orina. Muchas gracias y hasta luego.